Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Ustedes han cumplido puntual y juiciosamente con toda esta programación que nos ha puesto a disposición durante este Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y la Cultura, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación y Cultura de España, junto con otro grupo numeroso de apoyadores tanto del sector público como del sector privado, y asistimos a la que viene siendo la última mesa redonda de este Congreso: políticas y programas de promoción de la lectura. Habitualmente, cuando hablamos de programas de lectura, de planes de lectura, de índices de lectores, de comportamiento lector, de producción textual, es porque ya lo hemos hecho, o ya se ha hecho, como lo hemos hecho en este Congreso, el ciclo por todo el sector. Hemos hablado del libro como tal, hemos hablado de las bibliotecas, hemos hablado de aquello que nosotros podemos denominar el ecosistema del libro o el sector del libro, y aterrizamos en la lectura como uno de los fines del libro, como una de las razones, así como en tantas otras actividades de la vida y de los estados mismos, hablamos de fines, de la razón suprema de estar o de existir. Nosotros podríamos compartir esta tarde, antes de dar paso a esta mesa, a una serie de indicadores, de cifras, de números, fríos unos, difíciles de conseguir otros, objeto de discusión la mayoría de ellos en muchos escenarios por la forma como se logran, por no utilizarse una metodología común, pero que de alguna manera, o que de ninguna manera mejor, desdeñan la validez de las mismas. Así podemos decir, por ejemplo, que en algunos países de Iberoamérica, de los cuales tenemos la fortuna de exhibir sus cifras, tenemos que Argentina, por ejemplo, tiene un promedio de 4.6 lectores, o de libros leídos por habitante, que Brasil tiene un 4.0, es el último producto del último estudio presentado a mediados del mes de marzo de este año, 5.4 Chile, 2.2 Colombia, 2.9 México, España 10.3, Portugal 8.5. Cifras que le facilitan la vida o le permiten a los que hacen análisis de este tipo de información señalar que el número de libros leídos por año en la región sigue siendo relativamente bajo, que cerca de la mitad de la población de la región cobijada por las encuestas se declara no lectora de libros, que los libros son los materiales de lectura preferidos en la mayor parte de los países, que en promedio el índice de lectura de libros de la población de los países estudiados se encuentra alrededor del 48%, que los medios de acceso al libro indican que predomina la compra sobre otras formas, lo cual permite hacer otro tipo de análisis en relación con el tema de la protección y la relación del libro versus piratería, que hay algunos países en donde el acceso al libro a través de las bibliotecas tiene un mayor peso, como es el caso de Brasil, con un 26%, y el México con un 20%. Y, en fin, análisis como, por ejemplo, que la mayoría o el grueso de los lectores en nuestra región hace una lectura funcional, por decirlo de alguna manera, que es lectura que se hace en el trabajo, para el trabajo, o la lectura que se hace en la academia, para la academia,
que terminadas esas etapas, la lectura como goce, como disfrute, como cualificación, no predomina en la región. Análisis que al lado de las cifras generan mucha mayor roncha, mucha mayor discusión, pero ya vamos a entrar en ese tema muy seguramente. Estas estadísticas logramos desde el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, al cual se encuentran también integrados España y Portugal, organizarlas, consolidarlas. No las hacemos directamente desde el CERLAL, sino que desde el CERLAL lo que hacemos es consolidar esas cifras que ya han sido producidas en cada uno de estos países. Estas cifras afirman, avalan ese fin del sector editorial, trátese de un sector editorial público o privado, un sector editorial universitario o de muchas organizaciones no gubernamentales, como pasa en muchísimos países de la región, en donde el peso mayoritario de la edición la llevan organizaciones de este tipo, cuando no universitarias, porque no existe una edición propiamente comercial en muchos de estos países, pero que confirman de todas maneras la validez de todos estos trabajos. Por eso entiendo muy afortunado en la organización del programa por parte de los organizadores que este tema de la lectura haya quedado para el final, porque aquí es donde realmente nos vamos a encontrar los asistentes al Congreso con muchos elementos de juicio, con valoraciones que seguramente han logrado formular o formar durante estos 3 días de discusiones, y porque esta mesa ha sido estructurada con la participación de 2 personas muy especiales. Y aquí me permito señalarles a ustedes que doña Elisa Bonilla, mexicana, encargada de la Fundación SM en ese país, no va a poder estar con nosotros esta tarde como hubiéramos querido y como ella también lo deseaba, pero por razones de salud de último minuto no nos puede acompañar. Tenemos aquí entonces en esta mesa a los 2 González. Yo les he dicho, esta es la mesa de los González. De 2 González que son abogados por formación y que tienen en común el haber participado en la administración pública de este país en cargos de alta responsabilidad. Uno de ellos lo mantiene, como es don Alfonso González, y don Luis González, que durante muchísimos años estuvo vinculado al sector público de este país, hoy en día está al frente de la parte ejecutiva de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, muy conocida en esta ciudad y en esta región, y muy conocida en América Latina por su práctica y por su actividad en relación con la lectura. Ellos tienen títulos suficientes para presentarnos su visión, su punto de vista. Cada uno de ellos, me ha dicho, va a hacer una breve presentación muy puntual para darle espacio a las preguntas que entre todos le vamos a formular y que son el producto de esto que hemos logrado acumular durante 3 días de discusión. Dijéramos que todas nuestras dudas e inquietudes en relación con la lectura que hayamos podido acumular durante estos 3 días, podemos aprovechar este momento para podérselas presentar. Yo quisiera invitar a don Luis González, siguiendo el orden planteado por los organizadores, para que nos haga la presentación de su punto de vista y de sus pensamientos en relación con las políticas y programas de promoción de la lectura. Luis, adelante. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Agradezco a la OEI, al Ministerio de Educación y Cultura, la oportunidad de dar este hueco para expresar los puntos de vista de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en un sentido global, porque ya ha habido una presentación de uno de los centros que tenemos aquí. Y agradecido a la generosidad de Fernando Zapata, y de que me haya dejado solo en la parte de los puntos de vista, con lo cual voy a estar más cómodo. Lo que he hecho ha sido diseñar un esquema de reflejo de ideas, que son algo así como la consecuencia del trabajo habitual de la Fundación,
adelantándome a las preguntas malvadas que me pudiera lanzar Fernando. O sea, esto ha sido una estrategia preventiva. Aquí van a ver ustedes algo que no es muy relevante, básicamente unas imágenes y unas palabras muy breves, porque entendía que este era el momento en el que la gente iba a estar más despierta, más animada y que iba a tener más energías para seguir esta sesión. Bien, en primer lugar, lo que hice fue, como un buen alumno, limitarme a desarrollar el título de la mesa que Fernando me había planteado. Es decir, políticas y programas de lectura. Este es un poco el esquema de las 4 líneas de conversación que voy a tener con ustedes esta tarde. Por una parte, entiendo que merece la pena en el entorno iberoamericano y en el entorno portugués y español hablar de qué pasa con las políticas, a qué llamamos programas, políticas. En segundo lugar, explicar lo que ha sido la experiencia reciente en este ámbito, en mi caso, como antiguo funcionario, a partir del año 99, explicar lo que los poderes públicos han venido realizando y las consecuencias de esto, la situación en la que nos encontramos ahora. En tercer lugar, una referencia a los 2 o 3 grandes factores de cambio que yo considero que debemos tomar en consideración, tanto las entidades del tercer sector, las entidades sin ánimo de lucro, como el sistema educativo, es decir, como el sistema público, las administraciones, incluso las empresas, a la hora de entender cuáles son las reglas del juego en el ámbito de la lectura. Y por último, como estamos en un congreso, me atrevo a hacer una serie de propuestas. Vamos con lo primero. Bien, aquí he colocado un esquema en el que trato de defender la tesis de que hay una cosa que podemos llamar políticas y otra cosa que en unos sitios se llama programa y en otros sitios se califica como plan. De hecho, desde el año 2000 lo que es más habitual es la denominación de plan de lectura. ¿Qué es una política desde el prisma? No voy a hacer una descripción académica de lo que es el policy análisis y todo eso, desde el prisma de la experiencia, de una persona que ha trabajado primero en lo público y luego en lo privado en el ámbito de la lectura. Por una parte, yo creo que una política se remite a una política de Estado. Es una cuestión de Estado. Por lo tanto, es algo que en principio se conforma con el diseño de unos escenarios muy básicos, escenarios a los que una sociedad quiere llegar, y que es objeto de un acuerdo general del 99% de la población, de los ciudadanos, de los políticos, de las distintas fuerzas políticas, porque son criterios de desarrollo social y ciudadano comúnmente asumidos. Consecuencia de todo esto, que son estas características que atribuyo a la política de lectura, diríamos que tendría que tener una clara estabilidad, una permanencia en el tiempo. Luego, a lo mejor, desde aquí podemos comentarlo. En cambio, los planes, la planificación, a diferencia de las políticas, tienen un elemento de introducción de nuevas líneas de trabajo. Por eso hablo de innovación. Es decir, no creo que una política determinada, en un ámbito determinado, por ejemplo, la política sanitaria, tenga que ser objeto de continuas modificaciones cada 4 años o cada año. Sin embargo, un plan debería, en principio, configurarse como un instrumento para modificar la realidad en una determinada dirección, introduciendo programas nuevos y recursos nuevos. Luego se verá por qué digo esto, porque hay un elemento de crítica después. Es decir, un plan es un conjunto de procedimientos, de caminos, de vías de trabajo y de presupuestos. En tercer lugar, a diferencia de lo que supone de consenso la política,
Aquí sí que creo que debemos darle un sitio, otorgarle un lugar a una cierta dirección política, porque corremos el riesgo siempre, los que trabajamos en el sector público desde una posición técnica, caer en un exceso de espíritu tecnocrático y llevarnos al inmovilismo. Y en último lugar, el plan evidentemente tiene que ser algo que se vaya modificando en función de los cambios de las circunstancias y sobre todo de la valoración que hagamos de cómo está funcionando esto en realidad. Bien, ¿cómo creo yo que está funcionando realmente este doble esquema? He puesto unas cruces en donde creo que podemos encontrar algún problema. Políticas. Las políticas he dicho que tendrían que formularse en términos muy amplios, asumibles en general por la sociedad y con un grado de consenso elevado. En el espacio nuestro y especialmente en Latinoamérica, los que hemos trabajado en los últimos años en este terreno, pues vemos que hay una excesiva modificación de los parámetros básicos de trabajo, que comporta modificación cada 2 años, cada 4 años, cada año a veces, de no solo, por supuesto, equipos en los ministerios de los distintos países latinoamericanos, sino de líneas de actuación, de alguna manera, muy básicas. Por lo tanto, el acuerdo a veces creo que puede no existir y, por lo tanto, también tenemos un problema en relación con la estabilidad. Y, curiosamente, en relación con los planes, desde mi punto de vista, hay un exceso de inercia. Es decir, los planes de lectura, en buena medida, han venido construyéndose como grupos de proyectos de cosas que se venían haciendo, a las que unimos algunas innovaciones. Y eso quiere decir que no se produce un cambio en la forma de enfocar esta parte ejecutiva y que, evidentemente, si se desarrolla actividad, como se desarrolla en la mayoría de los países, no es sometida a una evaluación y en función de la misma se produce un rediseño de todo esto. Bueno, voy a explicarlo en la práctica. Lo que puedo conocer mejor es el Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004 del Ministerio de Educación y Cultura en España. Participé en aquella operación y puedo entender un poco de dónde venimos y por qué nos encontramos aquí. Ese plan tuvo, desde mi punto de vista, aspectos positivos y aspectos negativos. Dos grandes aspectos positivos que yo resaltaría es la incorporación de la lectura a una agenda política más inmediata, no a la agenda de largo plazo. Es decir, se consiguió que toda administración pública española y luego, gracias a la conexión con CERLALC que teníamos en el Ministerio en aquella época, a través de su programa Ilimita, conseguimos que todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos municipales, autonómicos sin duda, y los distintos gobiernos que ha habido en la Administración General del Estado en España y en distintos países latinoamericanos, se sintieran obligados a lanzar un plan de lectura, quiera esto significar lo que signifique en cada caso. La segunda ventaja es que el plan de 2001-2004 acuñó una estructura dentro de la cual, dentro de los 5 grandes bloques, había uno dedicado al análisis, al diagnóstico. En parte, algunos de los datos que maneja CERLALC en sus hojas tiene que ver con los trabajos de investigación que se han desarrollado para comprender la situación de la lectura en cada uno de los países. Yo soy más crítico de lo que a lo mejor son otras personas respecto a cómo se mide, cuánto se lee, si una sociedad es lectora o no es lectora, y en cambio aprecio que hay una corriente, por ejemplo, en toda Latinoamérica, que ha sido realmente trascendental para sentar las bases y conocer qué se puede hacer en materia de lectura. Me remito a lo más inmediato. La labor de la OEI en relación con las bibliotecas escolares ha sido fundamental, decisiva, para que pudieran los países entender cómo se puede formular una estrategia de lectura
en el ámbito educativo. Bien, consecuencias cuestionables o negativas. Para mí la principal sería el que la propia estructura se fotocopió, se replicó en buena parte de los planes de lectura que luego hemos ido conociendo. Es decir, si uno analiza aquel plan, ve que está reproducido en muchas administraciones territoriales e incluso hay una clara influencia en la estructura del plan ilímita. ¿Problema de esto? Bueno, pues que ese plan a lo mejor no tenía quizás la estructura mejor para un país determinado, incluyendo a España. Es decir, o que el plan no estaba definido como ahora quisiéramos que funcionara. Porque era un plan, segunda, digamos, crítica que puedo hacer, autocrítica, en el que había un conglomerado de líneas de actuación prácticamente propias de la política pública y líneas de actuación nuevas. En términos presupuestarios, el cálculo que yo hice era mitad y mitad, es decir, conseguimos presupuestos nuevos que se aplicaron a proyectos nuevos, en definitiva, y se decidió por parte de las instancias políticas también integrar en el plan líneas de trabajo en relación con las bibliotecas públicas, etcétera, etcétera, que se desarrollaban con independencia de que hubiera una estrategia específica de plan de lectura. Por lo tanto, hay inercia. Esa inercia tratamos de combatirla, pues, las organizaciones que trabajan en este sector y bueno, a veces con mayor o menor fortuna. Yo en estos momentos estamos satisfechos porque lanzamos una invitación, se nos invitó y nosotros lanzamos una propuesta al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco que partía de esta crítica que yo mismo podía hacer como uno de los autores del plan y con una propuesta de cambio radical de enfoque de la estrategia de lectura. Y entiendo que es posible que estemos cerrando esta fase que hemos vivido. Bien, pero todo esto es lo que podemos decir del enfoque desde la Administración de lo que es la lectura. Pero, ¿qué pasa con la lectura? ¿O a qué llamamos la lectura? ¿A qué llamamos leer? Es lo que decía exactamente Paula esta mañana, desde Montevideo. Creo que esta es una pregunta relevante en estos momentos. He colocado primero un retrato de Víctor Hugo de joven, aquí está Víctor Hugo más serio, mayor, y otro retrato muy bonito de Dora Carrington de Lytton Strachey, que refleja una cosa que yo descubrí trabajando en un estudio que desarrolló la Fundación en el año 2008. Esto es el imaginario de la lectura, por así decirlo. Nosotros hicimos dos estudios en aquel año, uno en colaboración con la Federación de Gremios de Editores, que coordinó José Antonio Millán. Queríamos saber qué percepción, cómo se relacionaban con la lectura los profesionales jóvenes, los que estaban saliendo de la universidad y se estaban incorporando al mercado de trabajo, universitarios. Y en otro momento, durante ese mismo periodo, hicimos un estudio, los dos de carácter cualitativo obviamente, con inmigrantes que habían llegado a Madrid, que eran trabajadores que no disponían de titulación superior, venidos de 4 zonas geográficas del mundo, y los distribuimos en grupos de discusión, hombres, mujeres, procedencia geográfica, y además lectores y no lectores. Bueno, lo que descubrimos es una disociación entre lo que ellos consideraban leer y, por lo tanto, cuando se autocalificaban como lectores o no lectores, y lo que nosotros detectábamos hablando con ellos en cuanto a su práctica real en relación con la lectura. Y el imaginario que encontramos es una imagen de un lector bastante alejado del común de los ciudadanos. Sería Lytton Strachey. Sería una persona, según nos decían, rentista, me acuerdo que se nos decía esto, es decir, alguien que tiene mucho ocio, porque dispone de medios económicos para practicar la lectura, alguien con un elevadísimo nivel cultural y que lee cosas muy profundas de carácter literario. Este es un retrato robot muy simplista y muy frívolo, si se quiere, que yo hago, pero que creo que es eficaz a la hora de resumir
esta imagen que tenían estas personas en la cabeza. Por eso me parece que alguna de ellas aludía a un señor con gafas, con barba, fumaba en pipa y todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando analizábamos lo que era su práctica de la lectura, evidentemente ellos no se consideran lectores en este sentido, porque, como decía una chica en el trabajo relacionado con los profesionales universitarios, bueno, hacía una lectura funcional, hacía una lectura muy operativa, pero no de grandes obras de literatura de ficción. Y lo que encontramos en la práctica es que en buena medida pasaban buena parte del tiempo leyendo prensa gratuita en el metro, leyendo en Internet periódicos de Guayaquil o de Quito, leyendo revistas de baloncesto, sacaban libros de la biblioteca pues para ayudar a los hijos con los deberes o las tareas escolares, leían pues, novela rosa, leían libros para entender la historia de España, por ejemplo, los ciudadanos chinos o la gastronomía española, y eran personas con un hábito de lectura normal, pero se veían como no lectores. Esto tiene una consecuencia que a mí me parece interesante valorar, y luego lo voy a hacer al final. Tercer bloque. Bueno, las nuevas variables, es decir, ¿qué está cambiando? Bueno, he elegido básicamente un tema que yo considero que es crucial, que es la llegada de lo digital a la lectura, al mundo del libro. Ven ahí que he colocado una fotografía del Apolo 11. Este verano, yo no lo sabía, estaba de vacaciones y leí que el ordenador a bordo del Apolo 11 tenía una memoria de 72K. Cualquier foto, cualquier vídeo de los que hace mi hija y manda a las amigas a través de sus chats o sus correos electrónicos, cualquier cosa de las que nosotros en esta sala manejamos, tiene muchísima más capacidad y mucho más peso de lo que supone esto. Es cierto que llegaron a la Luna con esta memoria y yo la conclusión que saco es que esta variable es un factor positivo porque nos puede permitir llegar a muchísimos lugares, valga la metáfora. Pero, en definitiva, la tecnología del libro se ha diversificado. La tecnología analógica de papel, la tecnología digital de las pantallas, como se suele decir. Además de ser en estos momentos una lectura multifuncional, multilingüe, además es multisoporte, multimodal, por supuesto, ¿no? Bien, esto va muy rápido. Propuestas. En función de este escenario casi caricatura que yo he trazado, me gustaría someter al coordinador de la mesa y a Alfonso y a todos ustedes 4 ideas básicas. Por una parte, parece lógico, tenemos que esforzarnos los que trabajamos con la lectura en usar como materia de trabajo un concepto contemporáneo de lectura, un concepto amplio. Es el concepto en el cual yo creo que tienen la preponderancia los docentes. La labor de los docentes se relaciona con la alfabetización, se relaciona con la creación, la generación de una competencia amplia de lectura en los alumnos, y esa es, en definitiva, una de las políticas públicas que, si a mí alguien me preguntase, que tienen que ver con la lectura, yo resaltaría. Y si se me obliga, diría que es la política pública de lectura, es la educación. ¿Qué supone esto? Bueno, pues salto al segundo punto. Si nos estamos liberando, como me gusta a mí decir, del objeto libro, aunque nos gusten mucho los libros como objeto, si nos estamos liberando, es posible que dejemos de manejar los datos que manejan las administraciones públicas. Lo explico. Utilizo lo que acabo de escuchar, que ha sido lo que ha conseguido encontrar CERLALC de criterio uniforme de comparación de índices de lectura, que es la cantidad de libros leídos por habitante, la media en cada país.
Desde nuestro punto de vista, y aquí hablo en términos más institucionales de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, este es un enfoque que no encaja con la apuesta que nosotros hacemos. Es decir, nosotros creemos que hay que centrarse en el sujeto lector, en el sujeto lector. Hay que liberarse tanto del objeto libro y, cuidado, del objeto computadora, tableta y demás. No vaya a ser que los ministerios de educación se liberen del libro en papel y acaben cayendo en lo de, el ordenador encima de cada pupitre, sin poner el acento en donde creemos nosotros humildemente que debe estar, que es en las personas, es decir, es en los alumnos y en los docentes, en los profesores. Por lo tanto, si yo fuera ministro de Educación del mundo, lo que haría sería invertir en formación de profesores, en tener responsables de la biblioteca, en trabajar con los procesos y en que ellos fueran capaces de ayudar a los alumnos a entrar en el mundo de la lectura, que en estos momentos es donde yo creo que nos lo estamos jugando. Es decir, la idea que la Fundación sostiene, y lo hemos hecho en el País Vasco, es que la lectura es la herramienta básica para transformar la materia prima del siglo XXI, que en el País Vasco y en cualquier otra parte de España y en cualquier otra parte del mundo ya no es el carbón ni es el petróleo, sino, como le gusta decir a Basanta, la inteligencia. La lectura, por lo tanto, es la competencia básica que necesita cualquier sociedad que quiera progresar, incluso en el terreno estrictamente económico. Lo ha dicho, con otras palabras, creo, Mónica Baró esta mañana. Estamos urgentemente necesitados de, en estos momentos de recesión a escala por lo menos occidental, de invertir en capital humano. Por lo tanto, por otra parte, aprovechemos también las posibilidades de lo digital, que es a lo que me refiero en la tercera propuesta. Es decir, mucho más que el soporte, tenemos que conseguir que los lectores sean capaces de utilizar de modo inteligente, y aquí no me voy a extender porque aquí sí hay sentada mucha gente que sabe infinitamente más que yo, de un modo inteligente la información y generar procesos de conocimiento. Ahora, sí, no quiero dejar de pasar por encima una referencia a una investigación que hicimos el lanzamiento, que empezamos en el año 2009 en relación con la lectura en soporte digital, porque no tengo tiempo para desarrollarlo, pero voy a dar cuatro notas. Por una parte, la idea de que la adopción de la tecnología es inmediata, incluso en las personas que supuestamente son víctimas de la brecha digital. Y tenemos pruebas que nos demuestran que en Peñarán de Bracamonte, que está a 40 kilómetros de aquí, personas de 70 años en 5 días se hicieron dueños, se apropiaron tecnológicamente de los e-readers y de los iPads. En continuación, hemos visto que los lectores deciden qué soporte utilizan en función de las finalidades. Y ahí ya no tengo tiempo, pero hay cosas muy bonitas que tienen que ver con el valor emotivo de la lectura, el valor ritual de la lectura, y cómo gente de 12 años tiene muy claro qué quieren hacer con el libro en papel y qué quieren hacer con la pantalla, y qué tipo de pantallas les sirven y qué pantallas no les sirven. Y ahí llego al último punto. ¿Qué es lo que no les sirve? Las pantallas que no están conectadas. Es decir, el libro que no esté conectado a otros libros de otras personas, creemos que va a ser batido por las posibilidades inmensas de la socialización en el campo de la lectura. Y es ahí cuando hablamos de la liberación del objeto libro, cuando la biblioteca escolar, por ejemplo, puede cobrar una relevancia todavía superior. Y es conseguir que no sea un lugar, sino que sea, digamos, un acceso a la lectura en cualquier lugar, en el aula, en el domicilio, en cualquier parte del centro educativo. Y por último, en cuanto a las propuestas, bien, hablo de modificar los instrumentos, casi es una consecuencia obvia de todo lo que estoy contando, ¿no? Pero hago un pinito aquí que tiene que ver con el enfoque del momento que estamos viviendo. A causa de
transformaciones derivadas de lo tecnológico, transformaciones derivadas de la entrada de nuevos agentes en la economía mundial y de cambios sociales que hacen que estemos viviendo probablemente un momento especialmente interesante en la historia de la humanidad. Yo creo que tenemos mucha suerte en ese sentido, que estamos en una fase apasionante. Bien, pues a causa de todo esto entiendo que si volvemos a esa dicotomía entre políticas y planes, creo que las políticas deben ser el ruido de fondo que todos asumimos y que tienen que ver con creer que la educación es la herramienta fundamental y prioritaria de cualquier sociedad para construir ciudadanos formados y una sociedad con un acceso equitativo a la cultura y, bueno, y al futuro y a las carreras profesionales. Pero, por otra parte, una persona que, por ejemplo, como yo, que empezó la carrera administrativa especializándose en planificación estratégica en los principios de los 90, me atrevo a decir que es un tiempo muy complicado para lanzarse a hacer planes de lectura o de lo que sea. Es decir, últimamente le damos la vuelta un poco incluso en la Fundación, a la forma de trabajar de las startups. Es decir, programaciones con objetivos muy concretos para periodos cortos. Y eso vale tanto para, creo yo, para un ministerio en principio, como para un centro educativo, como para una fundación. Bien. Esto es un poco el resumen de lo que estaba diciendo en imágenes. ¿Dónde tenemos la política de lectura? En las aulas, en la biblioteca escolar. Es tan fácil que a veces a uno le asombra que esto no se haya asentado realmente en todos los programas de los poderes públicos de nuestro espacio iberoamericano. Y por último, una breve referencia a qué hace la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. No sé si merece la pena que nos defina o que me defina, pero voy a hacerlo así como una partida de nacimiento. Somos una institución privada, independiente, que se nutre de fondos privados, que se dedica a una institución sin ánimo de lucro, que se dedica a trabajar con la lectura en un sentido amplio. En segundo lugar, creemos que en este momento las propuestas que nosotros hacemos van en la línea de, la investigación. La investigación, yo lo llamo I+D de la lectura, la investigación para tratar de descubrir nuevos caminos en este nuevo entorno y ofrecérselo, por una parte, a través de la formación y, por otra parte, a través de la asesoría a los profesionales, en un lado, y a los poderes públicos, o incluso a la industria, si quisiera, en otra vertiente. Es decir, ofrecer una información respecto a las cosas que nos fallan y a las cosas que parecen interesantes y que han funcionado bien, que hemos tenido de todo, incluso en los últimos años. Tengo ahí una referencia a 3 sitios web. El primero, lecturalab.org, es en el que ustedes pueden encontrar información sobre las cosas más avanzadas que realiza la Fundación en este terreno y otras instituciones que no tienen nada que ver con nosotros, del mundo. En la web corporativa de la Fundación hay foros en los que ustedes pueden participar, hay secciones como D+D de la lectura o el lectódromo dedicada a esta reflexión sobre lo que es la estrategia de lectura en estos tiempos. Y Territory Book es un sitio pequeño dedicado solo a la presentación de resultados y de la implementación de esa investigación relacionada con el libro con la lectura en el soporte digital. Por último, asesoría significa en nuestro caso estar a disposición de los poderes públicos. Tenemos una relación desde siempre con el Ministerio de Educación, Cultura de España, con CERLALC, si os consideramos como poder público, otros ministerios de otros países, por supuesto administraciones territoriales, en una labor que va a veces de una conversación en un despacho hasta lo que el otro día un compañero mexicano llamaba cabildeo o lobby, como se dice en otros sitios, para tratar de impulsar, desentrañar un poco los misterios de las políticas públicas de lectura. Y ahora sí, ya por último, en este sentido, la respuesta que la Fundación ha querido dar al nuevo contexto que nosotros sostenemos que tenemos es un centro nuevo, que es la culminación de lo que, si ustedes han ido al centro que tenemos en Salamanca, que se inauguró en el año 85, ha sido el derrotero de la labor de Germán Sánchez Ruy Pérez, que es siempre una mirada, creo yo, inquieta,
y buscar respuestas, incluso con cierto, aceptando el nivel de riesgo que podemos encontrar. Entonces, Casa del Lector es un centro que se inaugurará dentro de muy poco, el 17 de octubre se inaugura formalmente en el centro de Madrid, son 8.000 metros cuadrados dedicados a los lectores, no al libro, sino a los lectores. Y creemos que allí podemos aprender respecto a lo que ocurre en la vida de los lectores en este momento de modificaciones y de cambios. Por supuesto, están completamente invitados para conocer el sitio y para trabajar con nosotros como les parezca conveniente. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, don Luis González, que tiene de positivo que viene de un centro del cual podemos decir que es el único laboratorio de lectura que conocemos en nuestro entorno y que investiga sobre este tema. Por eso le damos gran valor a lo que él nos ha dicho, de las políticas a los programas y a los planes, no al revés. No construimos políticas a partir de un plan o de un programa, pero políticas que no se dejen capturar, es lo que he entendido. Y ha planteado de manera muy soslayada, pero con mucha contundencia, sobre esa separabilidad que debe existir entre la venta o los vendedores de tecnología y las políticas públicas que se acercan al libro o a la lectura. Tenemos ahora entonces a nuestro otro expositor. Déjenme decirles que don Alfonso González ahora funge como director general de Evaluación y Cooperación Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pero que hasta hace muy poco, realmente hace unos meses, fue el director de la EOI, de la Escuela de Negocios. Es una persona que ha estado siempre en el mundo de la educación y de la investigación científica, tanto a nivel de la Ciudad de Madrid o de la autonomía, como de ahora con su competencia a nivel nacional. De manera, don Alfonso, que lo escuchamos con mucho interés. Muchísimas gracias, Fernando. Es un placer enorme compartir contigo y con Luis esta mesa, este rato, el tener la oportunidad de volvernos a encontrar, en esta ocasión al este lado del Atlántico, y compartir este espacio con dos personas sobre las que tengo la mejor valoración personal y profesional, y que además representan a dos instituciones que son absolutamente ejemplares en la realización de su trabajo. También quiero agradecer a las dos instituciones que han promovido de manera fundamental este evento, a la Organización de Estados Iberoamericanos y a Leer.es del Ministerio de Educación, y quiero agradecerlo en la persona concreta de las dos personas que han llevado más duramente el esfuerzo, de Juan Carlos Toscano y de Carmen Campos. Y aprovecho, ya que están por aquí, si tienen ocasión antes de que finalice el Congreso de conocerlos personalmente, háganlo, porque van a llevarse del Congreso tanto más como lo que se han llevado hasta ahora. Y digo que quería agradecerlos porque nos han permitido que durante estos 3 días creo que hagamos aquello que más nos gusta, que es aprender. Y aquello creo que nos une a los que estamos ahora mismo aquí, que es la pasión por aprender. También quiero felicitar y agradecer el esfuerzo que han realizado a los compañeros del INTEF, que hacen posible que no solo vean en este momento lo que está pasando aquí, nuestras intervenciones y las suyas, los que compartimos este espacio físico, sino que también se pueda ver a través de Internet en cualquier lugar del mundo. Y lo que es más importante, que se pueda ver hoy o que se pueda ver a partir de hoy en cualquier momento. Y cómo no, también quiero agradecerle a ustedes que todavía tengan una brizna de ilusión para estar el último día, en el último momento, después de estos 3 días tan intensos que hemos tenido compartiendo este espacio con nosotros. De verdad, muchísimas gracias.
Mi intervención va a tener un único objetivo, que responde a intentar presentar la necesidad de transformación de la escuela para el aprendizaje de leer, aunque deberíamos de decir de los leeres. Si bien esa idea se parece mucho a la que ha planteado Luis hace muy pocos momentos, que es la idea de la política educativa como política de lectura. Es verdad que a lo largo del Congreso han tenido ocasión de escuchar con un enorme detalle los distintos programas a través de sus directores y responsables directos que tiene en marcha el Ministerio de Educación. Por eso creo que es más importante en este momento con ustedes y en el cierre compartir una visión más global, más amplia. Y voy a empezar mintiéndoles, como todos, voy a ser breve. Yo aprendí a leer y a escribir en un colegio, que entonces en España se llamaba un colegio de piso, en una cuarta planta en la calle Toledo. También aprendí a sumar y a restar, que tenía una peculiaridad, aparte de sus extraordinarios maestros, que era que estaba enfrente de los Reales Estudios de San Isidro. Los Reales Estudios de San Isidro es la institución educativa posiblemente más importante del siglo XVII y posiblemente también la institución más desconocida. Es el lugar donde se formaron durante varios cientos de años aquellas personas que lideraron política y culturalmente los territorios en los cuales viven la mayoría de los que hoy estamos aquí sentados. Y además fueron los líderes intelectuales de un mundo mucho más globalizado del que hoy día podíamos pensar. La lista de personas que aprendieron tanto matemáticas como esgrima, retórica en este centro es infinita y configura nuestra historia y, de nuevo, desgraciadamente, está condenada al olvido. De este pequeño colegio pasé a un gran colegio, al Ramiro de Maeztu, y allí tuve ocasión de adquirir los dos impulsos que yo creo que han sido más determinantes en mi vida: la ilusión por aprender y la necesidad de justicia. Y eso lo pude hacer, y me permito el privilegio, estando aquí, de hacer un reconocimiento público gracias a unos extraordinarios maestros de los que disfruté. Don Vicente, el señor Cea, el señor Torrent, la señorita Marita, personas que nos enseñaron desde el cariño y desde el respeto y consiguieron que fuésemos, creo que, ciudadanos respetables, libres y responsables. Por supuesto que aparte de todo ese cariño y de todo ese respeto, en nuestro colegio también había mucha tecnología, alguna evidente y otra no tanto. Tuve la suerte de desarrollar los 6 primeros años de mi actividad en unas aulas que procedían del Instituto Escuela y que habían desarrollado con un amor y con una visión extraordinaria María de Maeztu y un gran ingeniero como Torroja. Y el espacio no es neutro y desarrollar allí la educación era un lugar especialmente productivo y que nos facilitaba ampliamente nuestro desarrollo. Luego la casualidad quiso que el bachillerato tuviese el aula en el mismo espacio físico que años más tarde descubrí que ocupaban el laboratorio de Ramón y Cajal en la Junta de Ampliación de Estudios, en lo que ahora está ocupada por la Residencia de Estudiantes y se denomina como el Transatlántico. Pero aparte de esta tecnología también íbamos al cine. 1 o 2 días al mes nos llevaban a ver películas de Fantomas o de Gracita Morales. Y también teníamos televisión. En el enorme comedor teníamos una televisión donde nos reunieron a todos para ver en diferido la llegada del hombre a la luna.
Una televisión que procedía de un ambicioso plan de la televisión en la escuela, que según me han ido contando maestros y posteriormente terminó convirtiéndose en buena parte en el lugar donde los profesores veían los partidos de fútbol. Y también teníamos radiocassettes. Es verdad que el radiocassette nos lo tuvimos que comprar con gran escándalo y gran revuelo, y el pobre profesor que nos lo propuso yo creo que se arrepintió, teniendo que poner 500 pesetas de entonces cada uno, porque su preocupación es que no podíamos aprender a oír francés si no oíamos a franceses, y se compró una cassette y nos hizo que nos comprásemos entre todos este radiocassette. Y, por supuesto, nuestro gran objeto tecnológico eran nuestros estupendos libros de texto. Yo, no se lo he dicho hasta ahora, pertenezco a la primera generación de EGB, los que nacimos en el año 61. Y éramos una generación que en ese momento estábamos condenados al fracaso, porque accedíamos a un sistema educativo débil y poco exigente que estábamos condenados a ser una generación de flojeras, y eso nos supuso que tuviésemos unos nuevos materiales impulsados por la Ley General de Educación, y teníamos unos libros preciosos y unas fichas estupendas, y que además, si a nuestros ojos podían resultar naturales, a los ojos de nuestros padres resultaban terriblemente atractivos. Cuando tu padre te veía con esos libros, con esas fotos, con esos gráficos, se acercaba y te decía: ¡oh, qué diferencia con los libros que yo tuve! ¡Qué fácil es estudiar aquí! Viendo de verdad cómo es un león, viendo de verdad cómo es un río, ¿no? Así teníamos mucha tecnología. Por supuesto, teníamos unas estupendas pizarras y, por supuesto, teníamos unas estupendas corcheras donde colgábamos los pósters que hacíamos recortando en las revistas y buscando en las enciclopedias. Y además, también entonces accedíamos a lo que años más tarde supe que se llamaba conocimiento informal, ¿no? Y también hacíamos entonces aprendizaje entre pares. Estar en este colegio salía gente muy lista y muy potente, y alguna de estas personas ha llegado a ser realmente importante. Por ejemplo, uno de mis compañeros de entonces, hoy día es uno de los escritores más relevantes de nuestro país, Andrés Ibáñez, y ha tenido el detalle de contar toda nuestra infancia en su último libro, ¿no? La lluvia de los inocentes. Ahí va relatando con un enorme detalle y con una enorme minuciosidad todos aquellos libros, cómics, revistas, discos, teatros que fueron configurando nuestro imaginario y fueron completando nuestra formación. Y claro, también entonces dirigíamos, y en este caso dirigí un periódico en el colegio, un periódico que, a instancias de un argentino, hijo de exiliados en ese momento, Federico Salas, le llamamos como una ilustre revista argentina que era Somos, ¿no? Bueno, por lo tanto, nosotros leíamos, nosotros veíamos, nosotros escuchábamos, y también nosotros escribíamos, hacíamos, hablábamos. La pregunta que surge en este momento ¿es necesario, por lo tanto, el que nos enfrentemos a una transformación de la educación? ¿De verdad es importante el transformar la educación? ¿Algo que ha funcionado y que a lo mejor puede seguir funcionando? ¿Es importante asumir los riesgos que nos anuncian algunos sobre una educación más superficial, una educación que reste de la autonomía moral a nuestros alumnos por falta de exigencias? Una pregunta que yo creo que merece la pena plantearse. Y si hay algo que creo que debemos de tener claro que no podemos contestar, es que la transformación es inevitable. Hablar de inevitabilidad y de escuela son una contradicción en términos, porque si hay algo que se haya repetido hasta la saciedad estos días es que la escuela es esencialmente una entidad contracultural, una entidad de cambio de valores. Por lo tanto, si queremos defender esa transformación, la tenemos que hacer en positivo, planteando la necesidad de generar una mejor escuela.
Una escuela que pueda atender a las necesidades esenciales de proveer a los alumnos de los conocimientos básicos, de su autonomía moral y, por supuesto, de la reflexión, el esfuerzo y, cada vez que pongamos la palabra esfuerzo, de la ilusión compartida. Porque también tendremos que valorar el riesgo de que no hagamos nada, el riesgo creciente de convertir las aulas en un no lugar donde de manera creciente los jóvenes sientan que no pasa nada para ellos relevante en ellos. Tenemos que transformar la escuela para evitar los fenómenos de exclusión y las crecientes brechas entre aquellos que tienen los conocimientos y las habilidades para poder desarrollarse personal y profesionalmente y aquellos que no. Tenemos que transformar la escuela para evitar la pérdida progresiva de referencias éticas y morales en nuestra sociedad. En definitiva, necesitamos una escuela que sea capaz de dialogar con la cultura, de dialogar con la tecnología de su tiempo. La primera observación a la que nos enfrentamos, asumida esta realidad, es que, como dijo Gibson, transformando el libro y la frase de Drucker, el futuro ya está aquí, solo que mal repartido. Con lo cual, todo lo que vamos a plantear ya existe. No estamos hablando de problemas que vean visionarios, que nos quieran vender gurús de la gestión. No, son fenómenos que existen y que ya hemos podido comprobar a nada que hayamos tenido un poco de curiosidad. Y se nos plantean en esta transformación muchísimas preguntas, muchísimas. ¿Qué va a pasar con el espacio aula, que es tan importante una vez que hemos asumido que el mundo entra en el aula y que hemos convertido el mundo a su vez en un aula? ¿Qué va a pasar con la autoridad del profesor una vez que ha perdido el monopolio direccional de proporcionar conocimientos a través de un texto cerrado que es le hemos llamado libro de texto? ¿Qué va a pasar con una sociedad que, teniendo instrumentos para participar en la educación, va a querer hacerlo de una manera mucho más activa? Por supuesto los padres, pero también otro tipo de expertos o de colectivos. ¿Qué va a pasar con los sistemas de evaluación y de control de la actividad de nuestros alumnos? Un problema al que le damos mucha importancia y que me parece realmente gravísimo. Por un lado, vamos a poder tener información minuciosa de la actividad monitorizada en cada gesto, de cómo aprenden nuestros alumnos. Pero en paralelo, vamos a saber utilizar esa información y vamos a seguir pudiendo mantener la intimidad de nuestros alumnos sobre esa información, o se las vamos a vender a cambio a grandes corporaciones, a cambio de un plato de lentejas o de unos libros de textos o de una plataforma de software. Son muchas incertidumbres, ciertamente, pero no podemos permitir que estas incertidumbres se conviertan en el refugio de aquellos que lo que temen es que la transformación deteriore la situación de poder en la que se encuentran en este momento. Como tampoco podemos permitir que sean la coartada para aquellos que, con la moralidad dominante en nuestra sociedad, solo acepten planteamientos a corto plazo y no quieran tener una visión profunda y una visión sólida del fenómeno educativo. Precisamente este congreso creo que trataba sobre estos temas y cuando lo he visto a lo largo de estos 3 días me he dado cuenta que así era. Este congreso se marcaba la necesidad de dar una respuesta a esta situación y esta respuesta viene desde dar importancia a los lenguajes. El elemento fundamental es la posición de los lenguajes dentro de la escuela, dentro del aprendizaje. Y hablamos de lenguajes y no es una casualidad tampoco que una de las entidades promotoras del Congreso se llame leer.es, que si le quitamos el punto y lo leemos leeres. Porque una de las características a las que nos enfrentamos es que no basta con un único leer, necesitamos muchos leeres y tenemos que ser capaces en la escuela de integrar estos leeres. Por supuesto, necesitamos aprender a leer en el idioma para canalizar nuestros sentimientos y relacionarnos con los demás, pero también necesitamos el lenguaje de la naturaleza, necesitamos las matemáticas en las cuales el hombre ha codificado la naturaleza.
y necesitamos alterar ese conocimiento de ese lenguaje, la relación. Ya no necesitamos dominar con el lenguaje la naturaleza como lo fue inicialmente. Necesitamos preservarlo, necesitamos proteger la naturaleza. Claro que necesitamos el lenguaje digital, claro que necesitamos el lenguaje audiovisual. Por supuesto que sí, el lenguaje con el que mejor se canaliza la creatividad y que constituye las vías más emergentes de comunicación en este momento. Y esto es posible en buena parte a través del uso de las tecnologías, y en concreto de las tecnologías de la información. Las TIC es el instrumento a través del cual podemos recuperar o mantener la utopía de la educación. Y recordemos que sin esta la escuela deja de tener sentido. Las TIC, las tecnologías, pueden compensar dos de los destrozos que hizo la escuela moderna, la revolución industrial. Conseguimos un proceso importantísimo de democratización y un proceso importantísimo de normalización. Y nos olvidamos de la personalización y nos olvidamos de lo oral. De la personalización hemos hablado mucho a lo largo del Congreso, con lo cual voy a dedicarle los últimos minutos exclusivamente al tema de la oralidad. En contra de lo que se nos ha hecho pensar, el paso de lo oral a lo escrito no fue algo inmediato ni algo sencillo, ni algo, desde luego, barato, sino más bien, diríamos, costosísimo como sociedad. De hecho, a pesar de que se ponen las fechas de la aparición de la cultura del libro, en la aparición de la imprenta de Gutenberg, de facto hasta el siglo XVIII, cuando se produce una reducción muy significativa de los costes de producción y de los costes de transporte, el libro seguía siendo un objeto realmente exclusivo, ¿no? Cuando aparecieron los libros, cuando aparece la cultura escrita, la conmoción a la cual se enfrenta la sociedad es muy semejante a la que nos enfrentamos ahora. Y de repente aparece un nuevo concepto que es el de los catálogos, y hay un agobio auténtico de cómo se va a poder gestionar toda esa información, y las bibliotecas se catalogan y se organizan para poder atender a toda esa emergencia. Y en ese fenómeno también hay muchas pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de la lectura en alto. El verbo leer, hasta bien entrado el siglo XVII, si lo usamos en Lope de Vega, cuando quería referirse a lo que hoy llamamos leer, a la lectura reflexiva, lo llamaba leer para sí, porque el verbo leer estaba reservado a leer en voz alta. Eso era leer. Una práctica que estaba, por un lado, impulsada por la Iglesia, que consideraba que la vía de la lectura reflexiva era una vía que conducía tarde o temprano al pecado, pero también estaba impulsada por la socialización. La lectura, lo oral, era un acto público que se repetía en las rutinas de las familias y de las vidas en distintos momentos, en las comidas, en las tardes, en los espacios, pero también era un acto de justicia que permitía llegar a la información a aquellos que, no en número pequeño, eran analfabetos en ese momento. Y otra gran pérdida es la vinculación entre lo escrito y lo leído. Hasta el siglo XVII prácticamente ser lector y escritor, incluso parte del XVIII, era lo mismo, no se diferenciaba. Cualquier lector tenía una rutina obligada de escritura y era consustancial a esta realidad. Las tecnologías de la información nos permiten recuperar la oralidad sin olvidar las ventajas de la lectura moderna, reflexiva, y vinculada al concepto de oralidad nos permite el placer de la lectura compartida, como nunca ha sido posible, y nos permite el respeto a la diversidad. Ya no hace falta que para crear estados, para crear carreteras, para crear negocios, exterminemos la diversidad. Gracias a las tecnologías podemos convivir con los distintos sin que supongan una amenaza para nosotros. Y, por supuesto, que nadie lo entienda como un enfrentamiento a el derecho a la lectura reflexiva. El derecho a la lectura reflexiva, tanto de la palabra
revelada o de la palabra jurídica y el derecho a la emancipación frente a ella, como de la literatura. Recordar que en esta misma sala, el primer día, Ana María Machado nos recordaba el derecho cívico a la lectura de la novela y nos invitaba a la lectura de la novela como una vía del ejercicio de la ciudadanía y del reconocimiento de nuestra capacidad de soñar un mundo distinto y de intentar llevarlo a la realidad. Y, por supuesto, que tenemos que ser capaces de tener una lectura reflexiva de la naturaleza, lo cual nos llevaría a otra conferencia distinta, pero que no quería terminar esta sin hacer referencia a ella. Leer, yo creo que si hay algo que ha quedado claro en estos días, es aprender. Yo creo que también para muchos aprender es vivir. El primer día escuché una frase de Unamuno, muy propia para estas fechas, que decía que cuanto menos se lee, peor se lee. Y yo quiero parafrasear a Unamuno y terminar mi intervención diciendo que cuanto menos se lee, peor se vive. Muchas gracias. Alfonso, muchísimas gracias. Yo creo que ya intuíamos para dónde venía tu reflexión y tu análisis, porque tú naciste con los 60 y fue el comienzo de la miniaturización, el comienzo de la fractura, de la transformación que hoy vivimos y que lleva a muchos semiólogos sociales a decir que estamos en un cambio de era, que implica transformaciones de todo tipo y de mucha índole. Por eso tiene mucho valor y mucha importancia tus palabras desde la posición importante que tú tienes hoy en día en la estructura administrativa del Estado español, porque hablas de la transformación de la escuela. ¿Cómo se hace esa transformación? ¿Con qué actores? Ahí vamos a las políticas públicas, porque ahí podría caber también lo que soslayadamente dejó ahí en el tapete don Luis González. Hoy en día los estados, en ese proceso de formulación y de construcción de políticas públicas, está siendo prisionero de muchos intereses que no corresponden al interés nacional, ¿sí? Donde la academia está muy ausente en la formulación del devenir. Todo eso surge acá como en un crisol. La verdad es que escuchándolos a ellos uno le dan vuelta en la cabeza muchas ideas. Por ejemplo, compartir con ustedes que el origen del CERLAL como un organismo regional fue un origen compartido con otras regiones del mundo, en el Asia y en el África. No fue un solo CERLAL impulsado por la UNESCO, fueron 5 CERLAC, si me permiten, de los cuales el único que funcionó fue el de América Latina, quizá por la unidad lingüística, expresada en el idioma español y en el idioma portugués. Pero las razones de aquellos centros de apoyo a la lectura y al libro no eran más que las propuestas y las ideas impulsadas por el Banco Mundial en los años 60. Si quieren ver desarrollo, si quieren insertar a los países pobres fuera de Europa y Estados Unidos realmente en el desarrollo, hay que hacer políticas de lectura y fomentar la industria del libro, que hoy al parecer siguen siendo vigentes. Durante estos años, 19 países de la región han implementado 19 planes de lectura, incluido el que tú mencionas del 2001 y el 2004. Tenemos países que han hecho una ruptura, por ejemplo, han hecho un antes y un después, el caso de Brasil y el caso de Uruguay, que mencionan permanentemente que entendieron, que empezaron a poner en práctica realmente planes de lectura seria a través de este gran programa de lectura que se conoció en la región como Ilímita. Sin embargo, ahí están las cifras que yo mencionaba al inicio de este panel y la queja de muchos sectores, la falta de lectura, la falta de un dinamismo en el sector editorial. Por eso esto nos lleva a preguntas muy puntuales y muy precisas. Y yo comenzaría
con don Luis. ¿Políticas públicas o política partidista en la cultura? Las políticas públicas, tal y como se definen normalmente, antes lo he dicho, son políticas que tienen vocación de permanencia y por lo tanto no se ven afectadas por los cambios, digamos, de los movimientos de distintos gobiernos. La política de lectura hay que decidir qué rango tiene. Si la política de lectura, porque hay otra cosa que son las políticas públicas más concretas, no quiero complicar mi respuesta, la política de lectura, si creemos que está en el rango de las grandes políticas, debería disponer de un nivel de institucionalización superior a lo que tú dices, a las políticas partidistas. Ahora, ¿cómo se decide esto? Pues depende de la prioridad que cada sociedad le otorgue a la política de lectura. Yo todos los años, desde que trabajo en este terreno, miro una publicación que hace la revista El Economista, la revista inglesa El Economista, que se llama El Mundo en Cifras. Entonces es como un anuario, en definitiva, en el que se cotejan, se comparan multitud de variables que describen la situación de cada país. Les invito a que hagan una observación de esta revista, de esta publicación, que es correlacionar los índices de lectura, como quiera que esos índices se obtienen. Digamos que, por ejemplo, en el ámbito europeo, la Comisión, Eurostat, ha unificado el criterio. Correlacionar los índices de lectura con otras variables. Entonces, tenemos como clasificaciones de países del mundo en aspectos como riqueza, renta per cápita, igualdad entre sexos, nivel de corrupción, niveles educativos, cada una obviamente de una fuente distinta. Por ejemplo, en el ámbito educativo, los informes de los ministerios en coordinación con la OCDE pues son una de las fuentes que se utilizan. Y que correlacionemos la situación de los países en cada una de estas variables, justicia social, seguridad jurídica, respeto al medio ambiente, igualdad entre sexos, etcétera, etcétera, con el índice de lectura. Bien, con pocas variaciones, los países que están siempre colocados en los mejores niveles de progreso son los países que arrojan índices de lectura más altos. Si comparamos estos índices con los que tienen que ver con el nivel de desarrollo económico y de renta per cápita, que en estos momentos creo que es una variable a tener en consideración, ocurre lo mismo. Es cierto que hay gente que indica que, bueno, no se sabe si fue antes el huevo o la gallina. Nosotros en la Fundación creemos que la lectura es un factor de progreso económico, de innovación, y que en ese sentido es el huevo. Entonces, si este criterio coloca la política de lectura teniendo en cuenta estas posibles consecuencias, evidentemente los vaivenes políticos deberían afectar más bien a cómo organizamos los programas públicos para conseguir que, por ejemplo, el sistema educativo fuera eficaz a la hora de impulsar la lectura. Para eso necesitamos, evidentemente, la información que generan organismos como el CERLALC, o necesitamos informaciones como la que esta mañana desgranaba Mónica Baró. Tuvimos la suerte en la Fundación de contar con el equipo que se citaba esta mañana para un ejercicio en el cual el Ministerio de Educación nos ayudó. Lo digo para hacer una oda, digamos, al diagnóstico no estrictamente cuantitativo de los libros que se leen, porque eso le interesa mucho a lo mejor a quien vende libros, pero no es solo esta visión la que deberíamos tener. Bien, pues en ese estudio, que forma parte de una secuencia distinta, lo que tenemos es la voz de los docentes de casos de éxito en la implantación de estrategias de lectura en los centros educativos. Y quizás a eso me estaba refiriendo yo cuando hablaba de ese modelo
que va del salto grande de la política pública a la startup. Es decir, es la idea de que en una unidad de trabajo concreta haya cambios que afecten a la vida de los alumnos, que afecten a mejora de la vida de los estudiantes. Muy bien, Luis. Yo debo señalar que en el CERLAL compartimos esto que don Luis González nos presenta, subrayamos esta idea, porque una política pública articula muchas visiones y formas de pensar y las articula en el tiempo, y fuera de eso se construye de lo particular a lo universal. Pero yo quiero compartir con Luis y con ustedes algunas experiencias de la región, por ejemplo. La mayoría, si no la totalidad de estos planes que se han hecho de lectura y de donde han derivado, por ejemplo, estudios sobre el comportamiento lector o hábitos lectores o producción textual, paradójicamente no responden a una política pública en los términos que Luis lo dice y nosotros subrayamos. No se ha construido una cosa donde primero había habido todo un movimiento nacional de los diferentes sectores y bueno, esto vamos a hacer por tanto tiempo con estos recursos y allá vamos a llegar, ¿no? Ahí está. Y conozco casos, por ejemplo, que hay que compartir, por ejemplo, el caso de, por eso te preguntaba, de política partidista. Todos conocemos en nuestros parlamentos, bajo el nombre que tomen, asambleas o Cámara de Diputados, que estas se distribuyen en comisiones y luego van al plenario. Y entonces hay la Comisión de Cultura, o de Educación, o de Relaciones Internacionales, en fin. Por ejemplo, la Cámara de Diputados de Brasil tiene una comisión de lectura, tiene un frente por la lectura, y realmente uno se siente impactado cuando entra al Palacio Legislativo en Brasilia y uno encuentra una sala como esta, tan grande, abarrotada, de bibliotecarios. ¿Y qué hacen? No, pues son los parlamentarios, los diputados, que hacen política con el tema de las bibliotecas y tienen su electorado propio. Y uno va camino a la sala donde se está discutiendo el tema de la lectura. Por consiguiente, el Ministerio de Cultura se siente ampliamente amparado en relación con la disputa de presupuestos para mantener esto. Y ahí uno ve casi el 45%, entre el 45 y el 48% de la producción textual de un país de 200 millones de habitantes, que es lo de Brasil, la adquiere el Estado. Y 5.500 municipios tienen su biblioteca. Y hay un plan fuerte, permanente, que ha trascendido los gobiernos. Pero conocemos otros países también, con otros gobiernos, que también están haciendo un enorme esfuerzo. Ahí, por eso mi pregunta era, ¿una política pública así entendida o política partidista? ¿Sí? Que hace parte de un programa de gobierno que se presenta y que se le busca una institucionalidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en un proyecto que estamos adelantando, vamos para la segunda edición, unos programas de lectura en la región, tenemos 9 en este instante, esperamos crecer, de Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Portugal, Venezuela, que son programas de lectura que han logrado mantenerse en el tiempo, sin esa política. Pero, por supuesto, carecen de esa institucionalidad y particularmente porque una política pública, hay que señalarlo también, facilita que los ministros de Economía o de Hacienda le asignen los recursos pertinentes. Un plan o un programa es mucho más susceptible que carezca de recursos que una política pública que se eleva a ley y que trasciende un programa de gobierno. Pero, don Alfonso. ¿La misma cuestión? No. Lo que quieras. ¿Padres de familia, el hogar o los maestros? ¿Quiénes tienen más responsabilidad? ¿Ambos? ¿Por igual? ¿Uno más que otro? ¿Qué nos dice? Hay una obsesión en el mundo en el que vivimos en plantear todos los problemas en términos duales, de
y no estoy de acuerdo en ese como en casi nada. Es un problema que nos afecta a todos, a los padres de familia, a los profesores, pero cada vez más también a otros actores que intervienen, porque no también al sector empresarial, que tiene una responsabilidad social, lo quiera o no lo quiera, en cada una de las acciones que realiza. Por lo tanto, en el ámbito de la lectura, como en cualquier otro ámbito social, las responsabilidades son compartidas. Y solo en la medida en que hagamos la educación un proceso social, y al hablar de educación estamos hablando también de lectura, vamos a conseguir mejorar los niveles educativos de los países de nuestro entorno. Por muy heroico que fuesen nuestros profesores, por muchos recursos que pongan las administraciones, si no somos capaces de hacer que el problema de la educación sea un problema social vivido y compartido como todos, va a ser realmente imposible que transformemos nuestras sociedades, que transformemos nuestras escuelas, que leamos más, que seamos en definitiva más felices y más libres. Muy bien. Ustedes, mis queridos maestros, maestras, saben muy bien que atiende a una reflexión mucho más profunda en nuestros países. Las bibliotecas escolares, competencia de los ministerios de educación. Las bibliotecas públicas, competencia de las secretarías de Cultura o de los ministerios de Cultura. Con las rivalidades que en un escenario de esto no tendríamos que disimular, se dan en muchos escenarios, de quién es la competencia, quién ha de formar al estudiante para que vaya a esas bibliotecas públicas respecto a las cuales se hacen grandes inversiones, pero que en muchas ocasiones no reciben la clientela que tendrían que recibir. Yo he estado en contacto con ministros que me dicen recientemente, mira, parece que nos equivocamos, hicimos un gran esfuerzo en dotación de acervos o en construcción de bibliotecas, pero no llega la gente. Porque faltan los profesores. Porque las escuelas tienen horario bancario, cierran cuando la gente se desocupa, las bibliotecas las cierran. Y hay una serie de variables y de aspectos muy puntuales, muy concretos, que hacen que no se entiendan esos dos aspectos. Por eso en los países en donde ha sido exitoso los planes de lectura es porque, hay que señalarlo, hay un mandato presidencial. Ustedes se juntan ambos sectores y vamos en búsqueda o en procura de este objeto. De manera que seguramente en cabeza de ustedes dan vueltas muchas preguntas. Yo no sé qué tanto estamos de tiempo, ya están los nuevos, porque sigue don Víctor García de la Concha, no le queremos quitar un minuto a don Víctor, que nos encanta escucharlo, pero si don Víctor no ha llegado y el señor secretario de Estado de Cultura de España tampoco, pues nosotros damos traslado para que ustedes nos formulen algunas preguntas aprovechando la presencia de los González en la mesa. O descansemos. ¿Una pregunta? Aquí hay gente de la región que sé que tendría que preguntar. A ver, doña Constanza, ¿qué nos preguntaría usted? Ella es la representante de las bibliotecas escolares de Chile, un programa sumamente exitoso, puesto de ejemplo en la región, y seguramente aquí la señora del pelo blanco ya nos va a preguntar a ella. A ver, doña Constanza, ¿qué tendría usted que señalar o anotar? Sí, bueno, aquí entendemos por que cada país se haga cargo de mejorar la educación, porque yo creo que es importante saber qué quieren los españoles en relación al mundo de sus bibliotecas. Quieren realmente entregarles a sus alumnos una biblioteca de calidad. Los gobiernos están dispuestos a pagar las horas que realmente necesitan los alumnos de tener un mediador de calidad, o estamos en una situación que estamos subsidiando, ¿no es cierto?, un espacio a medias, y estamos haciendo algo que le estamos dando a nuestros educandos la posibilidad magnífica de la lectura. Entonces, yo creo que, como, no sé si no es pregunta, sino que es
interrogar, ¿no es cierto?, a las distintas autoridades de los distintos países qué queremos para nuestros estudiantes. Queremos jugárnosla y entregar fondos sustentables para la lectura, o queremos marcar el paso y dar, ¿no es cierto?, algunas cosas por consabidas y que no tienen una institucionalidad acabada, que es lo que yo pienso que necesitan nuestras escuelas y nuestros educandos. Muy bien, Constanza. Crecimiento sostenible, entonces, como el medio ambiente. Doña Carmen, ¿qué nos puede usted, su punto de vista? La noto inquieta ahí en la silla. ¿Sí? ¿No nos va a ilustrar con nada? Bueno, buenas tardes. Más que preguntar, quería, aprovechando la paciencia y la buena disposición de todos los que estáis aquí, que habéis aguantado estoicamente hasta estas horas, que, en fin, llevamos 3 días muy intensos. Quería aprovechar, en nombre de todo el equipo de Leer.es, que estamos en este momento aquí sentadas las 3, en nombre de Ana, de Belén y en mi nombre, quería de verdad agradeceros el entusiasmo que he visto en todas las comunicaciones que he podido presenciar, la energía que nos habéis transmitido desde la reunión técnica de todos los países de Latinoamérica que allí estaban. En fin, para Leer.es ha sido un honor compartir el congreso con la OEI y ha sido de verdad una inyección de energía. Hablando de políticas públicas y políticas de lectura, modestamente tenemos este programa que cuidamos y mimamos desde hace casi ya 4 años, y todo lo que hemos podido recibir aquí ha sido una inyección de energía que de verdad, ya que me pasan el micrófono, pues lo digo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, que sirva ese aplauso para... Ah, usted nos va a preguntar. Sí, sí, ¿cómo no? Hola, buenas tardes. Me llamo Lola Fidalgo, soy profesora de educación secundaria en bachillerato y me gustaría no preguntar, me gustaría agradecer que estén ustedes aquí, en particular a don Luis González como responsable de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Me gustaría aprovechar este acto para que la figura de Germán Sánchez Ruy Pérez nunca se nos olvide a todos los que estamos aquí. Y también me gustaría, tanto como madre como profesora de educación secundaria y bachillerato, agradecer la ingente labor que la Fundación está llevando a cabo en Salamanca, en Peñaranda, y desconozco lo que está haciendo en Madrid. Y me gustaría proponer, porque sé que ha habido algunas turbulencias económicas en los últimos tiempos en cuanto a la sede de Salamanca, proponer de forma entusiasta la continuidad de su tarea y de su función aquí. Entonces, bueno, sencillamente agradecer como madre y como profesional la tarea que día a día desempeñan. Muchas gracias. Nos unimos todos nos unimos a esa petición. Que me recuerdas a un catedrático de civil que cada vez que empezaba a preguntar la gente se escapaba por ahí porque iba a ser interpelado. Sí. Bueno, te lo agradezco enormemente y primero en Madrid todavía no tenemos actividad, es decir, estamos los que sobramos un poco más en la Fundación, que estamos ahí, no en contacto directo con la actividad de promoción de la lectura, y en Salamanca estamos en un proceso precisamente de innovación, es decir, un proceso de haber visto un cierto éxito en una trayectoria y de ver la viabilidad de todos los programas, de evaluar cada uno de ellos, y se ha diseñado un esquema de centro nuevo que empieza ahora mismo, como ha podido ver el director general. Nos hemos dado una vuelta por ahí y estaban cambiando todas las cajas, los muebles de sitio mis compañeros, pues que yo creo que
no solo a tener continuidad durante muchísimo tiempo, sino además creo que más éxitos de los que ha obtenido ya. O sea que muchísimas gracias. Y sobre todo en nombre de Germán. Muy bien. Bueno, señores, nos despedimos con este aplauso. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.